Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Congregación Cocharí por darme la oportunidad de participar en este hermoso evento el día de hoy, donde hemos podido un poquito aprender de Panamá y de nuestra historia, que nos hace lo que somos como panameños. Realmente es un placer y es un honor. Yo quisiera aprovechar este breve espacio para hablar un poco de una historia más reciente de Panamá, con la cual he tenido el privilegio de estar íntimamente vinculada, y es referirme a Panamá como un país que llevamos dentro de nosotros, Panamá y los panameños, que es la capacidad de diálogo y de conciliación. Así como en materia de empresas se habla de activos intangibles, como son la marca, como es el recurso humano de una empresa, y en materia de los países hablamos de activos no financieros. Y dentro de los activos no financieros están los institucionales. Tenemos los institucionales formales y los informales. Yo diría que uno de los activos no financieros, esos intangibles más importantes de Panamá, es justamente esa capacidad de entendimiento, esa capacidad de diálogo que nos ha llevado a jugar, siendo un pequeño gran país, roles a nivel global, y que nos ha llevado a nivel local también a poder enfrentar los distintos acontecimientos que vamos viendo a lo largo de nuestra historia. Yo creo que esto lo debemos a un carácter transaccional que tenemos innatos los panameños, que es el resultado de esa historia que bien describía Juan David Morgan, del Camino de Cruces, del Camino Real, y luego las ferias de Portobelo y todo quien pasó por aquí camino a California, y el ferrocarril y hoy el canal, y que pudimos ver muy claramente que nos hizo crear un puente o un canal o un camino que existió originalmente y que tuvimos la capacidad de recrear. Y eso nos hace, esa historia nos hace tener la capacidad de entendernos, tener la capacidad de llegar a acuerdos, tener la capacidad de transar. Y en esa historia más reciente a la que me quiero referir, me remonto a la época post-dictadura, cuando recién recuperamos nuestra democracia y cuando Panamá estaba fragmentado. Había divisiones políticas, las familias estaban divididas, muchas internamente, por posiciones políticas, quien había sido parte del régimen o de la dictadura y quien lo había enfrentado. Y en ese momento, desde Naciones Unidas, nos planteamos la necesidad, de cara a crear un clima propicio, un entorno propicio hacia unas elecciones que fueran libres y democráticas, de buscar un espacio para el entendimiento. Y fue a partir de allí que nació el esfuerzo de los diálogos de Bambito. Cuando se convocaron los diálogos de Bambito, y por aquí hay algunos que participaron, debo compartir que en la primera reunión que se celebró en Bambito, y por eso llevan el nombre, hubo que fletar aviones separados, porque los participantes, algunos de ellos, se negaban a ir en el mismo avión. Esa era la realidad de Panamá en ese momento. Y en esa reunión, donde realmente reinó, luego de algunos esfuerzos, un clima de amistad, se identificó cuáles son los retos de Panamá, que al final son los que nos unen. Logramos concentrarnos no en las diferencias que nos separaban, sino en los objetivos comunes de país. Y desde ese momento se identificaron 5, y desde ese momento educación era uno, y el canal era otro, y la democracia era otra. Y podemos ver tantos años después que esos siguen siendo los temas de la agenda de Estado. La agenda de Estado, que son los que nos convocan a todos, muy distintos de la agenda de gobierno, que es algo puntual para 5 años. La agenda de Estado es la de largo plazo, es la que nos ha hecho llegar a donde estamos y es la que nos debe seguir guiando. Luego, posterior a los esfuerzos de Bambito, tuvimos la oportunidad también, desde Naciones Unidas, y tuve el privilegio de participar, de construir un consenso nacional para crear el marco legal que nos permitió recibir el Canal de Panamá. Y por aquí hay algunas personas cuyo nombre no voy a mencionar, que estuvieron muy presentes en ese esfuerzo, y que, sin haberlo pensado como el objetivo central de ese diálogo, terminamos revisando el anteproyecto de ley que el gobierno había propuesto a la Asamblea Nacional de Diputados para
permitir el marco legal para recibir el canon. Y fue producto de consenso, nuevamente poniendo esa agenda de Estado y esa capacidad de diálogo y concertación al centro de Panamá y de quienes estaban sentados alrededor de la mesa, que era básicamente los líderes de los distintos sectores que conforman la vida nacional, políticos, económicos, sindical. Y hemos tenido muchos esfuerzos sectoriales, hemos hablado de educación y queremos seguir hablando de educación, hemos hablado de salud. Y por último, en mi experiencia previo al cargo público que ostento en este momento, tuve la oportunidad de participar en el esfuerzo de diálogo de la Ley 30, o mejor conocida como Ley Chorizo. Y ese fue un tema específico que en mi vida personal marcó un cambio fundamental, y de eso tiene la culpa Stanley. Y les digo por qué. Yo en ese momento ya viajaba a las Naciones Unidas, me dedicaba a la consultoría y estaba fuera de Panamá, en Costa Rica, en un seminario como parte de la iniciativa centroamericana de liderazgo, una iniciativa de la cual formo parte y que comparto con el amigo Ramiro Gustavo. Y estando en ese seminario que se centraba en uno de los objetivos fundamentales de Cali, que es, y se titula, y lo digo en inglés porque no encuentro la traducción exacta, From Success to Significance, y habla de la responsabilidad que todos tenemos de darle a nosotros por la sociedad en la que vivimos, por nuestro país. Y estando en ese espacio, recibí una llamada del entonces vicepresidente Juan Carlos Varela, hoy presidente de la República, que me dijo que se había logrado un acuerdo en la confrontación en Bocas del Toro con el tema de la Ley 30, y que el acuerdo establecía un espacio de 3 meses para revisar la ley, y que si yo aceptaría ser la facilitadora de esa mesa de diálogo. Y yo le dije que sí, pero con una condición. Y la condición era que yo no representaba al gobierno, no negociaba por el gobierno, que mi único rol sería el de facilitar un espacio transparente y equitativo para todos los actores. Y él me dijo que sí. En esa reunión estaba conmigo la hoy vicealcaldesa Raiza Banfi, parte de la promoción 4 de Cali, y estaba conmigo la hoy ministra de Ambiente Mireille Endara, que era directora ejecutiva de Cali. Y cuando les conté la conversación que acababa de tener, me dijeron: estás loca, ¿cómo se te ocurre? Te van a usar, te van a manipular, te vas a exponer. Y yo les dije: pero ¿cómo estamos oyendo lo que estamos oyendo? Y digo que no, de eso se trata, de estar allí cuando hay un vacío, una oportunidad, y si no la asumo con el objetivo que tendría yo de una mesa equilibrada, equitativa, pues otro va a llenar ese vacío. ¿Y por qué digo que en lo personal esa experiencia muy en particular fue para mí un punto de inflexión, diríamos, porque me permitió conocer al hoy presidente de la República de manera más profunda, porque él tuvo que enfrentarse, para mantener su palabra de que yo era independiente, tuvo que enfrentarse por 3 meses a quien dirigía el país en ese momento, que pretendió manipular ese esfuerzo de diálogo y dirigirlo, y no lo logró, pero no lo logró porque tuve quien me respaldó de una manera muy firme y contundente. Y esa experiencia que me permitió conocer al hoy presidente fue la que me animó eventualmente a aceptar su invitación a trabajar en el plan de gobierno, y que me llevó a la oportunidad que tengo hoy de representar a mi país. Esto que somos como Panamá, que es parte de nuestra historia, que es parte de lo que somos y que nos hace realmente un pequeño gran país, es también un elemento fundamental, como yo lo veo, de nuestra política exterior, porque ese mismo rol que nosotros hemos sabido jugar a lo interno es lo que también a lo largo de nuestra historia hemos proyectado hacia afuera, y es algo que este gobierno ha tratado de retomar con fuerza, y fue el marco en la pasada cumbre de las Américas, donde apostamos, y después que anunciaron los Estados Unidos y Cuba que iban a restablecer relaciones, por ahí hubo muchos que dijeron que Panamá sabía, y por eso decidieron invitarlos a los dos. Yo dije: wow, qué bien que nos den tanto crédito, porque estamos en esa geopolítica para haber sabido con anticipación algo que realmente creo que ellos no sabían. Pero lo cierto es que Panamá en ese espacio logró poner
a Panamá como un marco de entendimiento, como un marco de diálogo. Y creo que Panamá tiene esa capacidad porque a lo largo de nuestra historia, no específicamente en este gobierno, pero a lo largo de nuestra historia hemos sabido jugar ese rol. Y en lo personal sí fue como me hizo recordar esos esfuerzos de Bambito y esas discusiones por el marco legal, y lo sentí como un privilegio realmente en lo personal de ver a dónde estábamos llegando, y ese algo que también me surgió fue como la presidenta de China, Taiwán, acompañándonos, un tema que ha sido algo comentado, y un barco de China popular haciendo el primer tránsito por el canal. Y son pequeñas cosas que creo que solo pasan en Panamá, realmente. Y ese barco fue una lotería, a través de lo cual se escogió, pero no deja de ser significativo que, y sin querer Panamá pretender jugar un rol en un tema tan grande, en ese estrecho, con un país tan grande, eso no es el tema, ni es lo que estuvo detrás, pero es de alguna manera, fue lo que yo pensé, qué coincidencias se le presentan a nuestro país, coincidencias que es parte de lo que somos y que es una responsabilidad también. Hay otras historias que son parte de ese quién somos. Algunas se han mencionado aquí, esa realidad interreligiosa, ver el domingo también a esa conferencia interreligiosa, dar ese primer mensaje, es algo que no pasa en todas partes del mundo, lo dijo el señor obispo, realmente, pero nosotros no nos damos cuenta porque para nosotros es natural, para nosotros es así, pero eso no es así en todas partes del mundo. La Fundación del Trabajo, un espacio donde se sientan desde hace muchos años la empresa, los líderes de la empresa privada panameña y los líderes sindicales a encontrar acuerdos por la vía del diálogo a situaciones reales del mundo del trabajo. Eso no pasa en todos los países, eso no pasa todos los días, pero pasa en Panamá, y nuevamente quizás los panameños no lo vemos como se ve desde afuera. Y quiero decirles que en materia de diálogo y concertación, Panamá sí es un modelo. Panamá sí es visto, tuve la oportunidad de valorarlo cuando a unos 5 o 6 años me dediqué a la consultoría de manera privada, y mucho de lo que pude hacer fue llevar ese mensaje a otros países de cómo era que los panameños lo hacíamos. Y cuando uno lleva ese mensaje, uno se da cuenta que no es tanto las instituciones formales, es Panamá y los panameños. Y fue algo que de alguna manera tuve la oportunidad de enfrentar también cuando estuvimos en esa ley 30, que después que acepté ser la facilitadora, yo dije, pero ¿cómo se me ocurre si ahora no estoy con las Naciones Unidas? Y realmente hay una pequeña diferencia entre sentarse a facilitar un esfuerzo de esta naturaleza de la mano de una institución como las Naciones Unidas y no hacerlo, pero me pude dar cuenta allí que si bien las Naciones Unidas había creado un marco, y si bien yo estaba tratando de crear un marco para ese esfuerzo de diálogo, no era el marco, era Panamá y los panameños, y nosotros siempre apostamos al entendimiento, y entenderse toma mucho tiempo y es desgastante, normalmente es desgastante, pero no es una pérdida de tiempo, es una inversión en tiempo, y es algo que cada uno de nosotros, estoy segura, enfrentamos todos los días en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestras empresas, y es algo que es lo que nos hace ser el país que somos. Yo creo que estas reflexiones como las que hemos tenido el día de hoy, de poder conocer o escuchar desde dónde venimos, en la historia que hemos transitado, las historias de éxito a nivel empresarial de nuestro país, nos hace regresar a ese gran activo no financiero que tiene la República de Panamá,
que somos los panameños y nuestra capacidad de diálogo, nuestra capacidad de entendimiento. Y creo que si ya no tenemos el canal como el objetivo que nos une, tenemos muchísimas cosas más que nos unen, y que esas son las que nos seguirán guiando para seguir siendo un pequeño gran país. Yo tengo y siempre he tenido muchísimo optimismo en Panamá, y todos los días seguimos demostrándonos. Somos un país que por alguna razón u otra, pues nuevamente los panameños no nos lo creemos. La respuesta automática de cualquier panameño cuando uno le pregunta ¿cómo estás? Más o menos, las cosas están difíciles, pero ahí vamos. También es parte de nuestra idiosincrasia, pero no pasa nada. A pesar de eso, a pesar de que nosotros mismos a veces no nos creemos, seguimos avanzando. Inauguramos una mega obra que la hicimos nosotros y tenemos el Hub de las Américas, y somos un país con la conectividad marítima más grande de la región, y nos sentamos en las grandes ligas siendo un país pequeñito de menos de 4 millones de habitantes, y eso es el resultado de quién somos, y de eso nos debemos sentir todos muy orgullosos. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad.